Entonces, con el tema de concavidad vamos a poder resolver varias preguntas que nos habían quedado inquietudes a la hora de utilizar cuando la función es creciente y decreciente. Observamos que en algunos casos esa información no era suficiente para realizar el trazo de la gráfica, y también otra bonita idea detrás de la concavidad es que vamos a poder empezar a inspeccionar cuando hay máximos relativos o mínimos relativos. Entonces, si no tienen este documento, se los puedo dar, todavía tengo unas cuantas copias. Yo creo que ya la mayoría lo tiene. Entonces vamos a empezar. Entonces la forma para empezar el tema de concavidad, la primera inquietud es con el trazo de una gráfica sencilla, digamos, es una gráfica que prácticamente no necesitamos cálculo, pero en algún momento, digamos, queremos utilizar cálculo para realizar la gráfica de esta función. Y también esto nos va a aclarar una duda de algunos puntos donde la derivada es 0, pero no hay extremos relativos, sino como que la gráfica se dobla. Entonces, digamos, ahí está con lo que conocemos de cómo trazar gráficas, qué información necesitamos encontrar. ¿La qué? Sí, dónde es creciente y decreciente. Entonces, eso es lo único que ahorita podemos hacer. El análisis de creciente. ¿Y los interceptos o no? Los interceptos también, sí, los interceptos, sí. Podemos hallar los interceptos. Entonces, muy bien, aquí tenemos que para encontrar los interceptos, y es 0, es igual a, yo creo que a 1, bueno, menos 1 a la cuarta o simplemente 1. Y luego si igual y a 0, x menos 1 a la cuarta es igual a 0. Entonces obtengo que el único intercepto que voy a tener con el eje y va a ser x es igual a 1. Entonces ahí está, si voy empezando a identificar esta información relevante en un primer bosquejo de la gráfica, tengo ya el punto 0,1 y el punto 1,0. Pero como podemos observar, esto no es suficiente. Entonces ahí necesito encontrar la derivada de esta función y ver dónde la función es creciente y decreciente. O sea, en el primer paso siempre va a ser lo mismo. Sí, aunque la verdad yo los interceptos, yo primero comienzo con la derivada y después ya me voy a los interceptos. Sí tengo todavía. Y le voy a dar algunas a Mario. Esta me sirve de referencia. Digamos, generalmente los interceptos yo los dejo un poco al final, porque hay veces que encontrar los interceptos es mucho más difícil que analizar cuando la función es creciente y decreciente. Entonces, digamos, aquí la derivada es, y tampoco quiero que eso se vuelva muy rutinario de paso 1, paso 2, paso 3. Esa no es tanto la idea. Entonces, cuando encuentro la derivada, ¿qué números críticos tengo? 1. Sí, x es igual a 1. Que es exactamente este punto que ya tengo identificado como el intercepto con el eje y. Números o valores críticos, está bien. Ahora si les pido puntos, necesito la coordenada tanto x como y. Entonces aquí simplemente es x menos 1 al cubo es igual a 0. Bueno, voy a poner 4. Entonces aquí obviamente solo x es igual a 1. Entonces este me va a permitir determinar cuándo la función es creciente y decreciente, porque es el punto de transición. Entonces aquí, como la función es fácil, solo voy a realizar un diagrama de signos, no una recta horizontal. Entonces aquí en la línea recta voy a identificar los signos de f' de x, o con aquí sería y'. No tenemos f' de x. Entonces, ¿qué sucede si estamos a la izquierda de 1? ¿Qué signo tiene esta derivada? Sí, negativo. Podemos usar un número como 0. Menos 4 si este es negativo. Ahora, si nos pasamos a la derecha de 1, estos valores se vuelven... ¿Cuáles son los números físicos que no miran?
Solo x es igual a 1. Tenemos que encontrar cuando la derivada es igual a 0 o... Pero despeja 4 ahí, por ejemplo, el 4 pues, vuelve 0, pero como no tiene ninguna x. Sí, entonces se volvería un x menos 1 es igual a 0 y luego x es igual a 1, sí. Uno quiere usar un poco más de detalles. Muy bien, entonces aquí encontramos lo siguiente. Primero, donde la función es creciente y decreciente, y segundo, si me animo a hacer aquí un bosquejo solo con esta información, como pasamos de decreciente a creciente, x es igual a 1 va a ser un mínimo relativo, sí. Ahí en la tabla esa estaba evaluando con la derivada, ¿no? Sí, con la derivada, porque quiero ver si la función, aquí estoy analizando si donde la función es creciente y decreciente. Entonces es decreciente de menos infinito a 1 y creciente de 1 a infinito. Entonces esto ya me dice cómo va a ser más o menos la forma de la gráfica, decreciente en menos infinito a 1 y creciente en 1 a infinito. Y luego tenemos que x es igual a 1 va a ser un mínimo relativo. Hay un mínimo relativo en el punto 1,0. Pero el problema que tengo es que, digamos, ¿qué sucede si utilizo si grafico la función de esta forma? Creo que lo voy a graficar con negro. Entonces, digamos, ¿es este un trazo correcto o hay algo que no les gusta? Digamos, aquí la función siempre es creciente. Observen que aquí los valores están aumentando y a la izquierda de 1 los valores están disminuyendo a medida que nos trasladamos en x. Entonces uno podría erróneamente pensar que esto es el trazo de la función, pero obviamente, digamos, este trazo está incorrecto. Lo único que tenemos que tomar en cuenta es la idea de la concavidad de la función. Entonces ahorita todavía no he introducido la idea de la concavidad, pero si en algún momento ya la conocen, digamos, observen que esta es una función que aparenta ser cóncava hacia arriba. Pero Miguel, sí. yo casi no entiendo los mínimos relativos. Entonces, imagínense, el mínimo relativo es 1,0. Sí. Pero, ¿por qué? Porque estamos pasando de decreciente a creciente. Ajá. Sí, es un baja sube. Baja sube es mínimo relativo y sube y baja es máximo relativo. Y por eso es que realicé este bosquejo. Con este bosquejo observo el mínimo relativo. Sí. Bueno, aquí es absoluto, les tengo que dar un intervalo cerrado. Aquí yo creo que por la naturaleza de la función, este sí sería un absoluto, independientemente de qué dominio estemos usando, porque esta función va a tener solo valores positivos, excepto en x es igual a 1. Entonces, digamos, para tener un trazo, para no tener ninguna ambigüedad del trazo de esta función, calculemos la segunda derivada. La segunda derivada, ¿a qué es igual? Si tenemos que la primera derivada es 4 por x menos 1 al cubo. 12x menos 1 al cuadrado. Entonces, ¿qué observamos con esta segunda derivada? Esta segunda derivada Siempre va a ser positiva, ¿no? Siempre es positiva. Entonces, cuando tengamos que la segunda derivada es positiva, vamos a tener esta idea de que y es una función cóncava hacia arriba. Entonces, ahorita después de terminar de hacer este bosquejo, les voy a definir formalmente qué es una función cóncava hacia arriba, cómo se mira una función cóncava hacia arriba, pero la idea de una función cóncava hacia arriba es que cuando grafiquemos esta función y encontremos sus rectas tangentes, vamos a observar que todas estas rectas tangentes tienen que estar debajo de la curva. Entonces, esa es la forma como se mira una función cóncava hacia arriba. Aquí tenemos el problema de que observen de que las rectas tangentes están arriba de la curva en algunos puntos. Entonces, esto no es incorrecto, porque digamos, aquí tenemos un comportamiento correcto. Las rectas tangentes debajo de la curva, pero esta parte de aquí es incorrecta, o esto no es cóncavo hacia arriba. Entonces, precisamente como esta función
siempre es cóncava hacia arriba, x menos 1 a la cuarta. El trazo correcto es el que nosotros usualmente consideramos, pero la ventaja es que ya podemos saber con más exactitud cómo realizar el trazo, porque varios de ustedes me han hecho preguntas, bueno, pero esta curva ¿cómo se hace? Si dobla hacia arriba o dobla hacia abajo. En este caso doblaría hacia arriba. No solo sube, sino que también dobla hacia arriba. Entonces en vez de hacer esto, lo cual es incorrecto, hace esto otro. Entonces ya con esto resolvimos esta inquietud. Entonces ahorita quiero empezar a hablar un poco de concavidad en términos gráficos. Entonces solo quiero recordarles lo siguiente que hice aquí. Una función creciente cuya derivada es positiva puede doblar hacia arriba o hacia abajo. Entonces digamos esto gráficamente, ¿cómo se mira? La función creciente que dobla hacia arriba aumenta sus valores, pero los aumenta de esta forma. Entonces esta es una función que dobla hacia arriba. Una función creciente que dobla hacia abajo, como vamos a ver, en vez de subir así, sube así. Entonces aquí estamos doblando hacia abajo. Y esta dobla hacia abajo. Entonces así es como definimos concavidad. Las funciones que doblan hacia arriba son las funciones cóncavas hacia arriba, y las funciones que doblan hacia abajo son las funciones cóncavas hacia abajo. Una mejor forma de definir estas, con cuando dobla hacia arriba o hacia abajo, es si realizamos un trazo, la recta tangente. Entonces observen que con las funciones que doblan hacia arriba, la curva siempre está encima de la recta tangente. Entonces en este caso la curva está encima de la recta tangente. Mientras que aquí no importa qué rectas tangentes tracemos, la curva siempre va a estar debajo de las rectas tangentes. Entonces, esa es la forma como nosotros definimos que cuando una función es cóncava hacia arriba y cuando una función es cóncava hacia abajo. Entonces, estas son las definiciones. Son definiciones muy útiles a la hora de determinarnos, bueno, cómo graficar una función cóncava hacia arriba o verificar que es cóncava hacia arriba, realizando la comprobación de que las rectas tangentes estén debajo de la curva. Esta otra de aquí es la definición de cóncava hacia abajo. Ah, muy buena pregunta, porque estas son con funciones crecientes, pero digamos, ¿qué sucede si la función es decreciente? ¿Puede una función decreciente ser cóncava hacia arriba, hacia abajo o ambas? Sí, nos puede pasar ambos tipos de comportamientos para una función decreciente. Entonces también para una función decreciente, esta puede doblar hacia arriba o hacia abajo. Lo único que tenemos que tomar en mente es cómo está doblando. Entonces sabemos que una función decreciente tiene que ir más o menos de esta forma. Si la dibujamos recta, aquí no está doblando ni hacia arriba ni hacia la derecha. Entonces, para que doble hacia arriba, posiblemente necesitamos algo que tenga esta forma. Si aquí estamos doblando hacia arriba para una función decreciente,
Y aquí observen cabal por qué estamos doblando hacia arriba. La curva sigue estando encima de cualquier recta tangente que tracemos en cualquier punto. Entonces esta es una función decreciente que es cóncava hacia arriba. Entonces este es decreciente y cóncava hacia arriba. Y observen qué interesante esto, porque sí es decreciente, sí está disminuyendo, los valores están cayendo, pero la curva sigue estando encima de la recta tangente, de cada recta tangente. Entonces ahí en la segunda derivada le dan un número negativo. Sería un número positivo. Aquí, digamos, otra cosa que tenemos que distinguir es, bueno, cómo está. ¿Cómo está? Digamos, aquí empezamos con una pendiente relativamente baja. Aquí aumentó un poco. Y aquí ya se vuelve, ya aumentó demasiado. Entonces aquí lo que tenemos en realidad es que la primera derivada es creciente. Pero si la primera derivada es creciente, entonces la segunda derivada va a ser positiva o negativa. Entonces aquí la segunda derivada es positiva. Y esto que estoy escribiendo aquí es prácticamente nuestra definición de concavidad. No es en términos, digamos, precisos, no es la definición, pero va a ser tan indistinguible que en realidad esta va a ser nuestra definición, porque esta definición de que la curva está encima de la recta tangente cuesta visualizarlo un poco, pero con segunda derivada positiva se detecta de inmediato. Pero igual, digamos, quiero hacer este análisis gráfico porque entonces ya podemos ver, sí, la recta tangente está arriba. Aquí la recta tangente, digamos, voy a poner un número por poner un número. Empezamos con un valor como menos 8. Luego aquí observen que tiene menos pendiente, tendrá tal vez un valor de menos 5. Y luego aquí tiene un valor de menos 2. Entonces la pendiente está disminuyendo de magnitud, pero en cierta forma está aumentando porque los valores se van volviendo menos negativos. Entonces incluso en este caso la primera derivada sigue siendo creciente. Y si la primera derivada es creciente, entonces en este caso la segunda derivada tiene signo positivo. Entonces esta es una función decreciente que es cóncava hacia arriba, satisface esta misma definición y satisface la misma propiedad de que la segunda derivada tiene que ser positiva. Si les cuesta ver cómo doblan, entonces solo voy a hacer un caso más y luego a la hora de las gráficas vamos a volver a retomar estos temas de cómo doblan las curvas. Entonces decreciente que dobla hacia abajo, en vez de graficarla así, voy a graficar algo que va así. Aquí es un poco más fácil ver que la segunda derivada es negativa. Entonces observen qué pasa, la misma historia. Las rectas tangentes están encima de la curva, aquí también, encima y encima de la curva. Empezamos con un valor bastante cercano a 0, luego disminuye y queda un menos 1, menos 3. Entonces aquí la primera derivada es decreciente. Entonces si la primera derivada es decreciente, su segunda derivada es negativa. Entonces esta es una función que es decreciente y cóncava hacia abajo. Generalmente la mejor forma que les recomiendo para trabajar trazo de funciones con la información de concavidad creciente y decreciente, les recomiendo primero graficar la función creciente y luego verificar que están satisfaciendo la concavidad. Si no están satisfaciendo la concavidad, entonces simplemente doblan la curva. Entonces digamos, si tienen algo así y quieren que sea pura fuerza cóncava hacia abajo, no, aquí sería cóncava hacia arriba, aquí digamos estarían mal. Entonces simplemente volteamos la curva y la doblamos así, y ya si la doblamos así, bueno, es decreciente, pero ahora sí es cóncava hacia arriba. Entonces eso es generalmente como verificamos la concavidad, y si la tenemos incorrecta sabemos que lo único que tenemos que hacer es doblar la curva. Entonces ya les tengo las definiciones de concavidad. Lo que vamos a usar en realidad es el criterio, van a ser los criterios de concavidad. Entonces estas definiciones de concavidad no es necesario que se las memoricen, pero sí
que estén familiarizados gráficamente cómo se mira una curva que es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Entonces, criterios de concavidad. La función es cóncava hacia arriba. Y aquí vamos a tener un último punto y después ya vamos a poder hacer una gran serie de ejemplos. Sí, la segunda derivada es positiva. La mejor forma de visualizar una función cóncava hacia arriba es graficando una función cuadrática que abre hacia arriba. Entonces, observen qué sucede aquí. Ahí también, digamos, observen bien esto de cóncava hacia arriba con el mínimo local. Van a estar bastante relacionados estos temas. Entonces, con esta función, si esbozan unas cuantas rectas tangentes, van a observar que la curva siempre está encima de sus rectas tangentes. En realidad hay tres casos de curvas cóncavas. La que es decreciente creciente, y luego esta otra que digamos que siempre aumenta. Entonces esta es creciente y cóncava hacia arriba, y esta otra que... Imagínese, la primera sería cóncava hacia arriba. Esta sí, pero observen que esta comienza decreciente y después se vuelve creciente. Entonces sí existe la posibilidad de una función que sea completamente cóncava hacia arriba, pero que sea decreciente en unos puntos y creciente en otros. Entonces en realidad vamos a tener ahora tenemos seis tipos de combinaciones. Creciente y cóncava hacia arriba, decreciente y cóncava hacia arriba, y un caso mixto que es cóncava hacia arriba, ¿no? Entonces ya con esto, como pueden observar, vamos a poder realizar prácticamente cualquier bosquejo, el bosquejo de cualquier función, excepto cuando tengamos asíntotas, pero es un tema que vamos a empezar a ver la otra semana. Entonces esa es como se puede ver una función cóncava hacia arriba, cualquiera de estos tres casos. Entonces, cuando es la función cóncava hacia abajo, voy a tener que voltear todo o doblarlo. F es cóncava hacia abajo si la segunda derivada es negativa. Entonces esto es lo bonito, que aquí ya tenemos la información bien sintetizada. Entonces esta la voy a doblar. Esta, en vez que estaba doblando hacia arriba, ahora la tengo que doblar hacia abajo. Entonces si la doblo hacia abajo se va a ver algo así. Y observen que siempre está debajo de cualquiera de sus rectas tangentes. Entonces esta otra es creciente. Si la doblo, entonces al doblarla, esa curva va a estar debajo de sus rectas tangentes. Entonces otra vez estoy resumiendo los casos que ya vimos con anterioridad. Entonces la tercera derivada sería el cambio en la concavidad. La segunda derivada, la tercera derivada sí sería como en cómo está cambiando la concavidad. Ahora, si queremos solo analizar concavidad, es segunda derivada. Pero cómo está cambiando la concavidad sería una tercera derivada. Una tercera derivada no lo utilizamos para graficar ninguna de las funciones. Ya es una información que no aporta mucho. Entonces solo nos falta esta. Estábamos doblando hacia arriba, ahora tengo que doblar hacia abajo. Si doblo hacia abajo tengo algo que tiene esta forma. Entonces solo voy a definir un término más, y es bueno porque obviamente no todas las funciones tienen esta forma. Va a haber una función que en algún momento se va a pasar de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. Entonces cuando tengamos ese comportamiento, el punto donde hay un cambio en la concavidad se va a conocer como un punto de inflexión. Entonces esta es la última definición, y después ya nos podemos enfocar en problemas. Entonces vamos a tener aquí otra definición más. Estoy tratando de presentarlas de la manera más sintetizada posible. Yo creo que aquí necesito congelar porque estoy perdiendo un poco de
despacio. Punto de inflexión. Entonces, hay un punto de inflexión en X es igual a A. Si hay un cambio de concavidad en este punto. Entonces, ¿a qué me refiero esto de manera gráfica? Me refiero simplemente que un punto de inflexión tiene como esta forma. Digamos, aquí voy a combinar ambas. Tengo una función que empieza siendo cóncava hacia abajo. Y luego aquí le hago un doblez a la gráfica. En vez de continuar así, ahora continúa así. Entonces aquí observen que tenemos un punto de inflexión en X es igual a 0. ¿Por qué? Empezamos con rectas tangentes que están encima de la curva y ahora se pasan a rectas tangentes que están debajo de la curva. Entonces este va a ser un punto de inflexión, ¿sí? El intervalo con diagrama de signos. Muy buena pregunta. Eso es precisamente para observar los puntos de inflexión vamos a necesitar un diagrama de signos o una recta horizontal para la segunda derivada. Entonces aquí solo voy a escribir cóncava hacia abajo. Yo creo que ahí tienen una ilustración de este punto de inflexión. Y aquí se vuelve cóncava hacia arriba. Y hay varios de estos puntos de inflexión, porque también, digamos, pueden tener uno. Este a mí se me cuesta un poco visualizar. Va a estar más o menos por aquí. Entonces aquí hay otro. Observen, aquí tenemos una función cóncava hacia abajo. Y aquí tenemos una función cóncava hacia arriba. Ahora, las buenas noticias que les tengo con los puntos de inflexión, no es necesario identificar dos tipos de puntos de inflexión. Si cambia de cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, a cóncava hacia arriba, es un punto de inflexión. O si cambia de cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, también es un punto de inflexión. Entonces no vamos a tener un punto de inflexión como que máximo, un punto de inflexión mínimo, a diferencia de la primera derivada. Entonces, ¿cómo encontramos estos potenciales puntos de inflexión? Los potenciales puntos de inflexión, en algún momento van a ver utilizar esta abreviatura, P mayúscula, I mayúscula, S. Ocurren cuando X, la segunda derivada es igual a 0, o cuando la segunda derivada se indefine. Entonces, empecemos con los problemas, porque obviamente necesitamos hacer varios problemas para consolidar todos estos términos. Entonces, ahorita les tengo un pequeño ejercicio fácil. Yo creo que este lo voy a llamar un ejercicio 1B. Sí. Es que aquí es cóncava hacia arriba porque la curva siempre está encima de sus rectas tangentes. Digamos, tiene más o menos este comportamiento de aquí. Está doblando hacia arriba. Sí, esto, por eso es que les digo que a la hora de hacer su trazo, primero traten de hacer el trazo solo con la primera derivada y luego solo verifiquen con la concavidad si las rectas tangentes están arriba o debajo de la curva, porque tratar de conciliar la información que les proporciona tanto la primera derivada como la segunda derivada puede ser un poco excesivo, y la concavidad es más difícil de visualizar que
que creciente y decreciente. Entonces vamos a analizar la concavidad de la función. Este es un caso muy clásico. Entonces identifique si x es igual a 0, es un extremo relativo o un punto de inflexión. Porque ahorita ya podemos distinguir entre algunos números críticos que pasaba la función de creciente a creciente. Entonces uno decía, bueno, pues este es máximo o mínimo relativo. En caso que no lo sea, va a tener que ser un punto de inflexión. Entonces, ¿cómo realizamos este problema? Cada vez que hable de concavidad, simplemente tenemos que calcular la primera derivada. Y aquí vamos a volver a escribir la función original. Luego voy a identificar y', la cual es 3x al cuadrado. Y luego la segunda derivada es 6x. Entonces el que necesito para segunda derivada, para concavidad, es la segunda derivada. Entonces, ¿cuándo es esta segunda derivada igual a 0? Sí, cuando x es igual a 0. Entonces el punto x es igual a 0 me va a decir cuándo la función va a ser cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Entonces aquí realizo una recta horizontal, como el problema todavía es fácil, para la segunda derivada. Entonces, ¿cuál es el valor de la segunda derivada cuando estamos a la izquierda de 0? A la izquierda, digamos, podemos escoger un valor como menos 1, menos 2. Es un valor negativo. Digamos, menos 6, menos 12. Entonces aquí estamos pasando de cóncava hacia abajo, que tiene más o menos como esta forma, y luego cóncava hacia arriba. Ahora obviamente aquí ya identificamos algo, y ahí identificamos que x es igual a 0 es un punto de inflexión, porque hay un cambio de concavidad. Tenemos que y es cóncava hacia arriba de 0 a infinito. Vamos a poner en. Y de menos infinito a 0 va a ser cóncava hacia abajo. Pero la gran pregunta es que como si queremos graficar esta función, ¿qué necesitamos? Porque yo creo que esto todavía no es suficiente. Sí, creciente y decreciente. Entonces, observen que la primera derivada es 0 también cuando x es igual a 0. Entonces, si hacemos ahora un diagrama de signos, pero este solo es para la primera derivada, ¿qué vamos a observar? Y la primera derivada aquí es igual a 3x al cuadrado. Cuando la función es creciente y decreciente. ¿Qué pasa si aquí tengo un valor como menos 1, menos 2? Ajá. ¿Y aquí? Ah, muy bien. Entonces, ¿hay aquí algún extremo relativo? No hay extremos relativos. Y aquí si queremos medio graficar esta función con la primera derivada es un poco más fácil, porque aquí grafico algo creciente. Tengo que pasar por una recta tangente horizontal y luego vuelvo a graficar algo creciente. Entonces, si quiero graficar esta curva, que ese es un ejemplo fácil, pero es un buen ejemplo para empezar a analizar concavidad. ¿Cómo sabe que es en 0? Porque 3x al cuadrado es igual a 0 cuando x al cuadrado es igual a 0, y ahí tendríamos más menos 0. Entonces observen qué es lo bonito con creciente y decreciente. La función siempre crece, grafico algo que crece, que siempre está creciendo, y aquí solo tengo que tener el cuidado de graficar más o menos una tangente horizontal. Por aquí tiene que estarme un poco plana la curva, pero observen qué es lo bonito. Media vez graficamos creciente, la información de creciente,
observen que cuando x es menor que 0, esta es una parte de una función que es cóncava hacia abajo, porque está debajo de sus tangentes. Luego, pasando este punto, ya todas las tangentes están debajo de la curva. Entonces aquí cóncava hacia abajo y cóncava hacia arriba. Entonces esta es la mejor estrategia que les puedo hacer. Tratar de hacer primero el esbozo con creciente y creciente, y luego verificar de que, sí, es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo en cada uno de estos números, de estos intervalos. Sí. La gráfica nos guardamos con la primera derivada. Sí. Y la contabilidad solo se ve con la segunda. Con la segunda, sí. La creciente es con primera derivada y concavidad es con segunda. Y para el trazo, su mejor amigo siempre va a ser la primera derivada. Ya la segunda derivada es, bueno, aquí no satisfago las condiciones, voy a tener que ver cómo doblo la curva. Aquí, digamos, por lo menos la segunda derivada nos dijo que teníamos que doblar aquí la curva, porque si hubiéramos querido graficar algo creciente, posiblemente hubiéramos pensado en algo como esto. Entonces la concavidad les dijo, no, ve, cuando pasen 0, en vez de ir así, vaya de esta otra forma. Entonces doble. Pero igual no grafiquemos esto. Entonces ahorita ya podemos hacer los ejercicios que tenemos aquí. Tenemos varios. Y sí que tenemos varios. Entonces aquí, digamos, tengo la serie de instrucciones para analizar concavidad. Que como pueden ver ya las hemos hecho. Entonces aquí solo las voy a mencionar. Digamos qué pasos tenemos. La segunda derivada. Tenemos que encontrar dónde la segunda derivada de 0 no existe. Y luego con un diagrama de signos tenemos que encontrar los intervalos donde la función es cóncava hacia arriba y es cóncava hacia abajo. La ventaja de realizar este diagrama de signos es que si vamos viendo cambios en la concavidad, de inmediato podemos identificar los puntos de inflexión. Entonces ahorita estos pasos van a ser tan rutinarios que no es necesario que se los memoricen, porque incluso son bastante similares a los de la primera derivada. Lo único que cambia es la conclusión. Entonces vamos a analizar la concavidad de las siguientes funciones. Y vamos a encontrar los puntos de inflexión en caso que existan. Entonces tenemos una primera función donde yo creo que aquí si la concavidad le gana un poco al criterio de creciente y decreciente. Entonces digamos, ¿cuál sería la primera derivada de esta función? 38x más... es más, bueno. ¿Y la segunda derivada? Entonces, ¿qué sucede aquí? Es una recta. Pues la doble derivada. Si la doble derivada es una recta, pero esto nos está diciendo algo importante. Esta segunda derivada, si es positiva, para cualquier valor de x que tengamos. Entonces, de aquí ya tenemos de inmediato que esta función es cóncava hacia arriba, de menos infinito a infinito. Esta función cuadrática no se indefine nunca. Vamos a poner en menos infinito a infinito. Entonces, aquí ya terminamos, digamos. ¿Habría algún punto de inflexión o no? No, porque cuando Sí, 38 nunca es igual a 0. Entonces, no hay puntos de inflexión. Ahora, aquí esa es una pregunta que siempre me gusta hacer. Si quieren, la podemos hacer. Si no, no. No nos están pidiendo trazado, pero les gustaría tratar de trazar esta curva. Solo en realidad necesitamos saber dos puntos. El número crítico y un intercepto con el eje X. Yo creo que con eso ya tenemos suficiente información. Entonces, para el trazo recordemos que aquí me faltó indicar de que esta función es cóncava hacia arriba.
Recuerden que una función cóncava hacia arriba tiene una forma como esta, una parábola que abre para arriba. Entonces ya con esto casi que podemos decir, sí, esta gráfica es una parábola que abre para arriba. Solo nos falta encontrar el vértice. Entonces, para terminar de trazar la gráfica, encontremos los números críticos. Sí, en la segunda derivada no me queda un número, sino que me queda Una función. una función. Es porque Hay. concavidades. Sí, O más concavidades. posiblemente, a menos que digamos que tuvieras una segunda derivada que fuera, por ejemplo, un x menos 2 a la cuarta. Aquí, aunque tengamos una función, no importa qué número metamos, esta segunda derivada siempre va a ser positiva, excepto cuando x es igual a 2, pero entonces eso posiblemente nos está indicando donde hay extremos relativos o puntos de inflexión, porque eso es siempre lo que vamos a tener que ver cuando ambas, la primera derivada y la segunda derivada, se vuelven ceros. Muy bien. Entonces, ¿cuándo es nuestra primera derivada igual a 0? Y A menos 2. que sí menos 2. O sea, solo es una tecnicalidad, si es menos 2. Ahora aquí vamos a ver que el jueves tenemos un criterio bien bonito para determinar de inmediato si este es un mínimo o un máximo relativo. En este caso, este sería un mínimo relativo solo por la forma que la función es cóncava hacia arriba. Una función cóncava hacia abajo no va a tener un mínimo relativo, va a tener un máximo. Pero en todo caso, si quieren hacer el diagrama de signos con la primera derivada, ¿cómo obtendríamos que esta función es creciente? ¿Cuándo obtendríamos que esta función es creciente y decreciente? Les voy a poner aquí 38x más 76. Y porque ese es el término de la primera derivada. Y aquí tenemos que el único número crítico es menos 2. Entonces en menos 2, tanto este término como la primera derivada son 0. Entonces, ¿qué sucede si seleccionamos un número a la izquierda de menos 2? Pueden seleccionar un número gigante como menos 10. Negativo. Sí, es negativo. Muy bien, entonces si es negativo, la primera derivada es negativa. Entonces aquí tenemos que graficar algo que parezca ser decreciente. Muy bien. Luego, ¿qué pasa si nos pasamos a la derecha menos 2? Sí, es positivo, excelente. Hay un cambio de signos, entonces grafico algo que sea creciente. Entonces, ahora, ¿qué está sucediendo en x es igual a menos 2? ¿Es este un mínimo o un máximo? Sí, mínimo relativo. Muy bien. Puso 2 más y 2 menos. Bueno, es que aquí es la derivada solo tiene un término. Entonces este diagrama de signos está un poco... Es muy simple, o sea, casi que en realidad solo necesitamos f' de x. Pero solo para distinguir, bueno, la primera derivada se compone solo de 38x más 76. Vamos a ver otros problemas que tiene la segunda derivada, tiene más términos. Entonces ahí es más útil utilizar el diagrama de signos. Si no quieren el diagrama de signos, siempre está la posibilidad de graficar la línea recta, menos 2. Aquí es más. Y aquí es menos, pero es que no sé qué es lo que prefieran utilizar ustedes. Aquí sería menos y más. Lo hice un poco rápido. Entonces, solo terminemos esta gráfica. Para terminar de hacer esta gráfica, solo necesito encontrar dos valores. Aquí es igual f de menos 2 y aquí es igual f de 0. Digamos, f de 0, bueno, aquí sería y de 0, pero igual f de 0 es bastante similar. 0 menos 28. Menos 28. Muy bien, entonces aquí el intercepto con el eje x es debajo del eje y. Y ahora f de menos 2, aquí es igual. Menos 104. Ok, menos 104. Entonces aquí, si queremos graficar esta función, y lo que me gusta de esta función es que con cálculo sí vamos a tener una buena gráfica. Tal vez con una calculadora en algún momento, si no seleccionamos valores muy bajos de x, nos va a costar visualizar esta. Timo, ese f de 0, ¿por qué lo sacó?
Evaluando en la función original es No, y. ¿por qué? Para sacar el Para- intercepto. Sí, el intercepto con el eje, ¿cómo se llama? Y. Entonces digamos aquí tengo que f de menos 2 es igual a menos 104. Lo voy a graficar aquí. Obviamente tiene que estar mucho más abajo. Y f de 0 es como menos 28. Siempre y cuando grafiquemos números negativos debajo, los números negativos como debajo del eje X. Y siempre tomando nota que menos 104 va a estar más abajo que 28. Esto es más que suficiente para realizar el trazo de la gráfica. Los interceptos con el eje X se pueden encontrar, pero yo siento que ahí tendríamos que usar una ecuación cuadrática, no se factoriza bonito el problema. Entonces esto es más que suficiente. Si en algún momento observo que los interceptos con el eje X son un poco difíciles o no me interesan tanto, simplemente les voy a pedir no encuentre los interceptos con el eje X, para que nos podamos enfocar en partes más relevantes de un problema. Si no, estos problemas se vuelven interminables. Nos quedan unos cuantos más. Creo que vamos bien de tiempo. Bueno, este segundo problema lo voy a resumir porque ya lo hicimos. X menos 1 a la cuarta. Entonces habíamos encontrado que la segunda derivada, la primera derivada es 4 por x menos 1 al cubo. La segunda derivada es 12 por x menos 1 al cuadrado. Y lo que vamos a encontrar aquí es que cuando es esta función cóncava hacia arriba. Sí, en todos sus valores, excepto uno, pero si ponen todos los valores, digamos, está bien. Porque de hecho esta función, utilizando la definición precisa de concavidad, en x es igual a 1 también sería cóncava hacia arriba. Muy bien. Entonces ese es el diagrama de signos para la segunda derivada de y. Sí, perdón. Aquí está el diagrama de signos. Más y 1. Entonces esta es cóncava hacia arriba. Aunque la respuesta de menos infinito a infinito también es una respuesta en cierta forma correcta. Y lo que habíamos observado con esta función es que tenía este tipo de gráfica. Bastante similar a lo que tenemos en el primer problema. Aquí está. Entonces esto es lo bonito de estos problemas, que no son tan difíciles. Y la segunda derivada sí nos está aportando información útil en varios casos. Muy bien. Entonces sigamos trabajando más problemas. Este problema está bien bonito para encontrar segundas derivadas. Ahora con primera derivada sí nos va a costar un poco el análisis de este problema. Si este problema no vamos a tratar de graficarlo. No está hecho para graficarlo, a menos que usen una calculadora para encontrar los números críticos. Entonces ahorita tenemos una función de cuarto orden. Observen que el procedimiento es el mismo. Encontramos primero la primera derivada y después la segunda. Entonces aquí es igual la primera derivada. Excelente, me gusta eso más. Y por este 7 no les puedo poner este problema para graficar, porque tienen que encontrar las raíces de una función cúbica y ni siquiera tenemos una raíz fácil, porque a veces que uno puede encontrar 1 o 2 y después realizar la división larga para factorizar esto como una expresión cuadrática. Entonces aquí desafortunadamente no tenemos esto, a menos que les diga, sí, los números críticos son tanto y tanto y tanto. No se sorprendan que en algún problema de un corto, de un examen, les demos ya alguna información para que no se enfoquen tanto en el álgebra, sino más que todo en el análisis de cuándo es cóncava hacia arriba, decreciente, creciente, máximos relativos, puntos de inflexión. Porque aquí hay un pequeño problema con estos temas. Si calculan mal la primera derivada,
la segunda derivada ya les cae incorrecta y ya todo el análisis de concavidad y decreciente va a ser incorrecto. Entonces muy bien, ahorita esto es lo que tenemos como segunda derivada. Sí, hay que igualarlo a cero para identificar los potenciales puntos de inflexión y también para, ¿cómo se llama? Para ver si donde la función es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Entonces, ¿por qué no factorizamos esta como 24 y x? Esto es un factor común entre ambos términos. Entonces aquí tengo x y luego aquí que tendría, ¿qué número me quedaría con 12? Ah, excelente. Entonces solo hice esta pequeña factorización porque entonces ahora me va a ser más fácil encontrar cuando... 12 y 0, entonces. Sí, pero ajá, sí. Excelente, me gusta que trabajen estos problemas más rápido que yo, pero también, digamos, en algún momento voy a ir un poco más despacio, si no, terminamos el tema de graficado y de concavidad y criterio de la segunda derivada en un solo día, y ese no es tanto el punto. Entonces, ahora lo único que nos queda pendiente es determinar cuándo la función es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Entonces, ¿qué quieren? ¿La recta horizontal o el diagrama de signos? Ah, muy bien, entonces puede empezar a usar la recta. Y lo bueno es que con la calculadora esta recta es tan cómoda. Y aquí solo voy a escribir que estamos analizando los signos de f doble prima de x. Entonces, a la izquierda de 0, ¿qué signo va a tener nuestra segunda derivada? Negativo, ¿no? Sí, negativo, porque No. positivo. Por eso es que les digo que el diagrama de signos a veces que ayuda. Menos 24, menos 13 sería un número positivo. ¿Qué pasa si tenemos un número entre 0 y 12? Pueden pensar en 6. 5. Ah, 1, sí, más fácil, 1. 24 por menos 11. Y aquí la forma como están encontrando los signos lo dejo a su discreción porque hay tantas formas de hacerlo. Eso es para ver la concavidad. Sí, la concavidad, la segunda derivada. Y luego, digamos, con 12 podemos escoger un número como 13. Positivo. Ahora aquí tuvimos suerte. En varios ejemplos los signos se alternan, pero si aquí tengo un 24x al cuadrado, ahí hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer ese problema. Todas las conclusiones cambian. Entonces, bueno, ¿cuándo es la función cóncava hacia arriba? Uh-huh. Entonces eso es lo único que me gusta de este tema, que es bastante rutinario, no tiene dificultad teórica, lo único es que todo el trabajo que hay que hacer. ¿Puede ser un bosquejo de lagarto? Esa me va a costar un poco porque estos números críticos, o sea, estoy pensando que si es cóncava hacia arriba de menos infinito a 0, voy a tener algo así. Así yo creo que estoy pensando algo así, porque eso es cóncava hacia abajo y cóncava hacia arriba. Si realmente quiero hacer un bosquejo muy crudo, el punto 0,3 estaría aquí. Y no hay que especificar que es cóncava hacia abajo de 0 y 12. Ah, sí, se me olvidó eso, pero solo alguien preguntó, digamos, cómo jugaría un bosquejo muy crudo de esto. Gracias a Dios. Mentira. Yo creo que así se miraría la gráfica. Lo único es que tendríamos que encontrar estos 3 puntos críticos. 2 de ellos serían mínimos locales y uno de ellos serían máximos locales. Pero aquí, sin la información de creciente y decreciente, esto se complica y se vuelve un poco más como conjetura. Yo ahorita solo me estoy aprovechando la forma que tienen estas funciones. Entonces cóncava hacia abajo de 0 a 12. Y también, como vamos a ver el criterio de la segunda derivada, si una función es cóncava hacia abajo solo puede tener máximo relativo, no va a tener mínimo relativo. Entonces solo nos faltan los puntos de inflexión. ¿Qué puntos de inflexión tenemos? ¿O en dónde los tenemos? ¿En qué coordenadas para x? ¿0 y 2? Sí, 0 y 12, aquí hay un cambio de concavidad y aquí vuelve a haber un cambio de concavidad. Entonces, vamos re bien. Si quisiera el punto en Y, ¿lo tendría que meter en la original o en...?
sí, en la original, para encontrar el punto de, para encontrar los puntos en sí, tendría que encontrar f de 0, lo cual es igual a 3, entonces un punto de inflexión sería el punto 0,3. Esa es la derivada. En la función original, si quiero encontrar, digamos, y aquí incluso esta gráfica está un poco incorrecta, yo creo que tendría que trasladar el eje como para acá, porque 0,3 no es un máximo relativo, es un punto de inflexión. Entonces, como les decía, este es un problema sumamente interesante para graficar. Ahí les tendríamos que dar la información de los números críticos y posiblemente también los interceptos. Y para encontrar el otro punto de inflexión, f de 2, ese va a ser un número sumamente alto. Si quieren lo pueden evaluar, pero ahorita no estoy preguntando específicamente por él. Es grandote y yo creo que hay encima de que todo... ¿Cuánto salió? Nadie evaluó f de 2, si no, no importa. A mí me salió negativo. Pero lo metí mal. Sí, yo solo estoy pensando que este número tiene que ser positivo, porque cuando nos vayamos a números muy grandes, este x a la cuarta va a ser mucho más grande que cualquiera de estos números. Pero puede que en realidad salga negativo, puede que la forma como miro que este salga negativo es que el último número crítico esté como en 14 o en 15. Entonces algo realmente interesante. Sí me salió negativo. Sí, pues entonces posiblemente... ¿qué número negativo? Menos 41.381. Uy. Entonces posiblemente los números críticos estén en menos 2, en 4 y tal vez un valor como 14, pero así estoy especulando. O sea, son unos números críticos muy espaciados. Pones 0,3 y el otro es 12. Si alguien encontró los números críticos, excelente. Ahorita quiero trabajar con este otro problema, porque digamos no solo hay polinomios, vamos a tener que trabajar también con funciones exponenciales. Desafortunadamente el libro no tiene tantos problemas de funciones exponenciales o logaritmos. Este problema me gusta un montón porque es muy sencillo. Digamos aquí, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Calcular la derivada del logaritmo y la segunda derivada del logaritmo. Sí, yo creo que es cóncava hacia arriba. Vamos a ver, la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Es para observación de ustedes, esta primera derivada siempre es positiva. Me podrían decir, bueno, pero puede que sea negativa. Sí, pero esta solo va a ser negativa con valores negativos de x, y sabemos que esta función logaritmo se indefine para valores negativos. Entonces aquí tenemos, sí, también para 0. Entonces aquí tenemos implícitamente que el dominio de la función nos va a afectar nuestro análisis de concavidad. Entonces esta función es siempre creciente en 0 a infinito sin incluir el 0. Entonces la segunda derivada es menos 1 dividido x al cuadrado. Y aquí vamos a tener otra observación muy interesante. Es si está siempre positiva o siempre negativa. Como no se incluye 0, no se pone un corchete. No, el corchete incluye el 0, el paréntesis no incluye, el corchete sí incluye. Entonces esta es siempre negativa, entonces esta es una función que siempre es cóncava hacia abajo. Y este problema me gusta porque es uno de los problemas donde sí la concavidad ayuda para terminar de hacer la gráfica del logaritmo de x. Entonces, por ejemplo, si hago un bosquejo muy crudo de esta función, yo creo que aquí sí nos conviene encontrar que el logaritmo de 1 es igual a 0. Entonces solo vamos a usar este punto. Sí, es un intersecto con el eje x, que yo creo que este lo trabajaron en el laboratorio para encontrar cuando el logaritmo de x es igual a 0, y varios de ustedes encontraron uno. Entonces, digamos, aquí puedo incurrir con el error de... Y ahorita me van a decir si esa es una gráfica correcta para el logaritmo. Digamos, si tenemos el punto 1,0
y luego sé que a la izquierda del eje Y no tengo que graficar nada porque aquí todo está indefinido, puedo realizar una gráfica así. Y digamos, la pregunta ¿es esta gráfica correcta o no? ¿Y por qué? Sí, ajá, tengo que graficar algo cóncavo hacia abajo, entonces simplemente doblo. Entonces estos son los puntos donde la concavidad es crítica, entonces ya doblando. Ah, ¿cuál? Ah, este doblez. Ah, es que de solo. ¿No le sacó el 1? El 1 cuando el logaritmo de x es igual a 0. Ah, esta sí la puedo resolver con detalles. Ahora esta otra marca sí, pero no tanto porque aquí lo que vamos a ver es que todavía nos falta un poco de información de asíntotas. Entonces, ¿cuándo es logaritmo de x es igual a 0? Logaritmo de x es igual a 0 cuando x es igual a e a la 0 y e igual a la 0 es igual a 1. Y hay una asíntota en 0. Por supuesto, sí, cabal, esto es lo que nos falta todavía en este problema, que es esta asíntota del límite cuando x tiende a 0 positivo de ln x es menos infinito. Y aquí en cierta forma la asíntota nos ayuda a evitar graficar la función así, porque como por pura fuerza tenemos una asíntota y tenemos que pasar por aquí. Entonces ya con esto ya sabemos que tenemos que continuar el trazo de esta manera. Sin la información de la asíntota posiblemente nos veamos tentados a graficar una parábola. Entonces ahorita vamos muy bien. Ahorita esta sección prácticamente la hemos terminado. Como pueden ver que en realidad esta sección hay que practicar mucho más problemas. Ahorita lo que quiero hacer es quiero que nos pasemos ay no, todavía nos falta el problema E. Esta no, sí, esta la hice en la clase anterior. Lastimosamente nos falta el problema E. No sé si nos quedará tiempo para hacer el trazado de la gráfica. Eso, hubiera preferido a realizar este problema. Este es un problema que no me gusta todavía porque todavía no hemos visto asíntotas. Y es que sin asíntotas estas funciones racionales cuesta graficarlas solo con primera derivada y segunda derivada. Pero hagámosla solo para ilustrar algo. Un punto que no siempre que hay un cambio de concavidad va a haber un punto de inflexión. Antes de empezar este problema, ¿cuál es el dominio de esta función? Ajá. Entonces tomemos muy en nota que aquí x no puede ser igual a 0, porque eso nos puede llegar a concluir erróneamente que x es igual a 0 es un punto de inflexión. Entonces digamos, ¿a qué es igual la primera derivada? 3 sobre x a la 4. Ajá. Entonces esta función yo creo que siempre sería decreciente. Es positivo. Ah, sí, se vuelve, cierto, se vuelve positivo porque la derivada de x a la menos 3 es menos 3 por menos. Entonces esta es siempre una función creciente. Pero obviamente se indefine cuando x es diferente de 0. Entonces ahí obviamente hay una asíntota vertical. La segunda derivada sería igual a menos 12 partido x a la 5. Entonces, ¿cuándo es esta función cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo? Aquí lo que tenemos que tomar en nota es cuando la función se indefine. Y cuando se indefine la función nos va a acabar de decir, bueno, ¿qué pasa a la izquierda de cuando se indefine y a la derecha de cuando se indefine? Entonces, a la izquierda, ¿qué signo tenemos para la segunda derivada? Positivo. Sí, positivo, menos 12 dividido menos 1. Y luego a la derecha. Ahora la gran pregunta es, ¿hay un punto de inflexión en x es igual a 0 o no? Es que 0 no existe. Ah, sí, exactamente, no hay. No hay porque 0 no es parte del dominio. No es parte.
Esta es una que eventualmente vamos a graficar, pero nos faltan las asíntotas. Entonces solo voy a concluir. Cóncava hacia arriba. Esa es la que está así. Es que esta tiene asíntotas bien bonitas. Tiene una asíntota horizontal de 1 y una vertical en x es igual a 0. Lo voy a poner hacia abajo. Entonces pueden observar que estos temas son muy rutinarios. La rutina de estos problemas es, en algunos momentos es un poco tediosa. Entonces, digamos, estas guías ya las tengo aquí para trazar curvas. Obviamente el objetivo de este curso no es que se memoricen todo este listado. Lo que vamos a ir viendo es que muchas están relacionadas, digamos, intersecciones las pueden hacer al principio o las pueden hacer al final. Yo casi que me animaría primero a ver qué pasa con la primera derivada, y si con la primera derivada ya tengo un montón de información, me quedo ahí, y la segunda derivada ya solo es una formalidad. Y luego si realmente que observo que las intersecciones son fáciles de encontrar, las encuentro. Pero puede que hay veces que el problema de las intersecciones sea más difícil que el problema de cuando una función es creciente o decreciente. Aquí en algún momento se tienen que seleccionar los problemas con cuidado para que los problemas sean razonables de realizar y uno no dependa tanto de la calculadora. Entonces, digamos, los interceptos, si se pueden hacer de manera relativamente rápido, lo pueden hacer. Tienen que hallar y es 0 y luego tienen que hallar cuando y de x es igual a 0. Posiblemente con polinomios lo puedan hacer, con otras funciones va a costar un poco más. Lo segundo, tenemos que hacer todo el análisis de la primera derivada. Creciente, decreciente y extremos relativos. Y luego lo tercero es, tenemos que hacer todo el análisis de la segunda derivada. La concavidad y los puntos de inflexión. El último punto es si pueden inspeccionar si la función es par o impar. Entonces simetría sería que determinen que la función es par. Esos también son pasos de verificación, porque si en todo caso tienen una función par, por ejemplo este tipo de montaña, entonces para una función par tienen que volver a tener esta montaña. Entonces esto les sirve para verificar, si tuve un punto crítico en 1 y en 2, entonces también tengo que tener en -1 y en -2. Entonces esto sería como se mide una función par. Con la impar también vamos a tener un comportamiento similar, pero por ejemplo con la impar, si aquí tuvieron un extremo, un máximo relativo, entonces para la función impar este sería un mínimo relativo. Entonces esto ayuda un poco a verificar la respuesta, y si están bastante cómodos con el concepto de una función par impar, hasta pueden ahorrarse la mitad del problema. Solo grafican de 0 a infinito y luego acá rotan respecto al eje X, voltean todo y aquí simplemente hacen una imagen de espejo de la función. Entonces estos temas de simetría ayudan un poco para resumir cuál es toda la información relevante que necesitan para la gráfica. No sé qué tanto tiempo tengamos para este último problema, pero yo creo que sí lo quieren ver o quieren tratar de hacerlo por su cuenta. El último problema de trazar la gráfica de 2x al cubo menos 9x al cuadrado más x. Está bonito este problema como para no hacerlo. Y como les decía,
El trazado lo vamos a empezar a ver la otra semana, pero si ya lo empezamos a trabajar ahorita, van a ver que es muy rutinario. Y es que esa es una buena forma de hacer una pregunta de examen, una simple gráfica y eso es todo. Y con la gráfica preguntamos concavidad, primera derivada, interceptos. Entonces digamos con el eje Y necesitamos encontrar f de 0. Entonces aquí es igual f de 0. Y esta la puedo escribir un poco más grande. Sí, 0. Los interceptos con el eje X van a estar muy interesantes. Aquí es uno donde la información decreciente y decreciente nos va a ayudar a decir, bueno, ¿por qué no están? Porque nos puede que nos falten algunos. Entonces, ¿cuándo es la función igual a 0? Cuando x, 2x al cuadrado menos 9x más 12 es igual a 0. Entonces aquí tenemos uno que podemos encontrar de inmediato. Y estos otros van a ver que pueden usar una ecuación cuadrática, pero en todo caso los podemos dejar pendientes. Entonces prosigamos y vamos a ver que estos en realidad no van a existir. Ah, qué bueno. Van a ser soluciones imaginarias. Entonces ahí en realidad con los interceptos solo conocemos un punto que es sobre la gráfica. 0,0, tanto el eje X como el eje Y se intercepta, tanto la gráfica intercepta al eje X y al eje Y en el mismo punto. Entonces eso nos ayuda un poco. Pero el criterio que realmente nos va a dar la información crítica es la primera derivada. Entonces digamos, ¿a qué es igual la primera derivada de esta función? Tenemos un 6x al cuadrado menos 18x más 12. Entonces, para hacer el análisis decreciente y decreciente, tenemos que hallar los números críticos. Entonces, ¿cómo podemos hallar los números críticos de esta función? Sí, tenemos que igualar la primera derivada a 0. Aquí vamos a hacer una pequeña factorización. Factoricemos el 6, porque ese 6 no me deja ver cuáles son los números críticos. ¿Cómo podemos factorizar esta función cuadrática? Sí, 2 y 1. Sí, esos ya son los números críticos, 2 y 1. Perfecto. Sí, se va, lo pueden cancelar. Entonces en realidad solo tenemos que x es igual a 1 y x es igual a 2. Entonces pasémonos a crecientes y decrecientes. Vamos a hacer la recta horizontal para sintetizar la información. 1 y 2. Bueno, esta es primera derivada. La primera derivada no es 0 cuando x es igual a 0. Si sustituimos aquí, la primera derivada sería igual a 12. Ah, pero entonces si f' es 0, es igual a 12, eso nos está diciendo que aquí la función va a ser creciente a la izquierda de 1. Entonces aquí solo estoy indicando que en esta recta estamos variando f' de x. Si aquí crecientes y decrecientes no analizamos los interceptos, sino cuando la derivada es igual a 0. Por eso es que en algún momento prefiero hacer mejor el análisis de la primera derivada y ya después, si quiero terminar de hacer mi gráfica, lo último que hago son los interceptos. Entonces digamos, aquí la función es creciente. Menos y menos da más. Vamos a ponerlo en azul para indicar positivo. ¿Qué sucede si estoy entre 1 y 2? Aquí tendríamos un menos y aquí tendríamos un más. Menos y más da menos. Pueden escoger un número como 1.5. Sin menos. Y luego si estamos a la derecha de 2. Sí, positivo. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Empezamos subiendo. Tenemos una tangente horizontal. Y luego bajamos.
y luego bajamos, llegamos a una tangente horizontal y volvemos a subir. Entonces, cuando tenemos creciente y decreciente y tenemos y si tenemos extremos relativos. Ajá. Sí. Si decreciente vamos a escribir acá. Ajá. Entonces solo agreguemos de 2 a infinito creciente. Máximos relativos, ¿hay alguno? Sí, 1. Si queremos identificar el punto, solo evaluamos f de 1. Entonces f de 1, si mal no estoy, es igual a 2 menos 9 más 12. Yo creo que me queda aquí en 5. Muy bien. ¿Tenemos algún mínimo relativo? Entonces simplemente encontramos f de 2. ¿A qué es igual f de 2? Yo creo que tengo aquí, si aquí tengo la función. ¿Ese uno lo evalúa en la original o en la derivada? En la original, porque si la evaluamos en la derivada nos queda 0. Lo estoy evaluando en la original porque... excelente, 4. Porque quiero identificar en dónde están, en qué puntos tenemos el máximo relativo y en cuál punto tenemos el mínimo relativo. Entonces ahorita tenemos en realidad 3 puntos que me van a permitir hacer la gráfica: 0,0, 1,5 y 2,4. Nos va a quedar pendiente la concavidad, pero ahorita lo que quiero es que... Ok, hizo menos 18. 2 al cuadrado es 4. Gracias, sí es menos. Sí, es menos 36, muy bien. Sí, aquí me dieron solo la respuesta. Entonces 24 más 16 es 40, 40 menos 36 es 4, muy bien. Buena observación. Entonces ya de aquí tenemos esta información. Este es un intercepto. Este de aquí es un máximo local. Entonces tengo que tener como la cima de una montaña. Y este otro es un mínimo. Y también tenemos aquí cuando la función es creciente y decreciente. Entonces vamos a observar que con esto ya casi tenemos la gráfica. 0,0, 1,5 lo voy a graficar como por acá y 2,4. Entonces, ¿cómo completo esta gráfica? Tenemos creciente de menos infinito a 1. Luego, ¿qué? Tenemos que bajar de 1 a 2. Y luego de 2 a infinito subimos. Entonces, como pueden ver, aquí casi que te podemos decir la concavidad, como que es cóncava hacia abajo de menos infinito a un 1 punto algo. Aquí en un momento excelente, muy bien. Entonces, como les decía, ya la concavidad solo nos sirve para verificar que la gráfica sea correcta. Concavidad podría ser al revés, como cóncava para arriba, pero entonces aquí habría un pico. Si es al revés, entonces aquí habría un pico y nos quedaría algo como, no sé, sí, una cosa horrorosa. Afortunadamente no vamos a tratar de trabajar con muchos picos. Entonces solo hagamos la segunda derivada, que yo creo que si mal no estoy es... ¿A qué es igual la segunda derivada? Muy bien. Entonces hay un punto de inflexión potencial en x es igual a 1 medio. Que es más o menos lo que estoy observando aquí en esta gráfica, como que hay un cambio en la concavidad. Entonces, ¿cuándo es la función cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo? A la izquierda hay 1.5. Sí, negativo, perfecto. Y aquí se vuelve positivo. 24 menos 18 es un número positivo. Entonces voy a poner aquí cóncava hacia abajo de menos infinito a 1.5.
Y como pueden observar aquí, más que todo solo verifico, muy bien, aquí estamos encima de las rectas tangentes y aquí estamos debajo. Esta gráfica me quedó un poco picuda. Si tienen mayor espacio pueden graficarla más redonda. Solo que hay cortos y laboratorios. Entonces, muchas gracias. 2 minutos. No está mal, no está mal. Laboratorios. ¿En qué le das?